Pues muy buenos días, aquí estamos el hermano Enrique de la Rosa y un servidor, y vamos a hacer, hace tiempo que no hacíamos un vídeo juntos, iba a ser un vídeo sobre escatología, sobre profecía bíblica, unas palabras de Jesús que vamos a exponer y vamos a explicar Enrique y yo, de Mateo capítulo 24, abrid vuestras Biblias, porque se va a leer también ahora el pasaje, Mateo 24 a partir del verso 1. ¿Qué tal, hermanos? Gracia y paz. Vamos a empezar a recordar Mateo 24, uno de los capítulos y libros más importantes de la Biblia. Versículo 1, empezamos. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle todos los edificios del templo. Respondiendo Jesús les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Eso se cumplió. Del templo no queda nada. ¿En qué fecha se cumplió? ¿Cuándo se cumplió esa profecía? Esa fecha se cumplió en el año 70, cuando el general Tito Vespasiano, con las legiones de Roma, entró en Jerusalén, masacró a los judíos y destruyó el templo. El muro que vemos hoy, el muro de los lamentos, no es realmente el templo, no quedó piedra sobre piedra. El Señor Jesús no mintió y eso es real. Es un muro de contención que lo hicieron en la época de los romanos y no formaba parte del templo de Jerusalén. ¿Por qué decimos esto? Pues porque muchos judíos engañadores dicen que eso es mentira lo que dijo Jesús. Pues sí quedó piedra sobre piedra, porque Jesús dijo que no quedaría piedra sobre piedra, que todas serían derribadas. Entonces, como está el muro de los lamentos, dicen que Jesús mintió porque ahí está el muro de los lamentos. Pero resulta, amigos, que el muro de los llamados muro de los lamentos no formaba parte del templo, lo que es en sí el templo de Jerusalén. Era simplemente un muro de contención. Y así lo reconocen muchísimos historiadores y gente que sabe de este tema. Y por lo tanto, claro que se cumplió en el año 70, 40 años después de pronunciar Jesús esa profecía, vinieron las legiones romanas y destruyeron Jerusalén, el templo. ¿Por qué no quedó piedra sobre piedra? Bueno, pues esto lo explicó, por ejemplo, el historiador judío Flavio Josefo, que era contemporáneo de Jesús. Cuando hubo el incendio, todo el oro que había en el templo de Jerusalén se comenzó a derretir y se comenzó a meter entre las piedras del templo. Y claro, los romanos, para conseguir ese oro, ¿qué tuvieron que hacer? Pues derribar piedra por piedra el templo de Jerusalén para quedarse con todo el oro, cumpliendo así perfectamente esa tremenda profecía de Jesús. Así es. Vamos a seguir, versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo o fin del mundo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Quiero hacer una pequeña pausa. Hoy en día eso se ha cumplido, no solo con personas que dicen que es el Señor Jesucristo, sino con falsos cristos que se están predicando en muchas iglesias. Muchos predicadores enseñan un Jesús que no es el Jesús de la Biblia, y entonces se está cumpliendo esta profecía de que se está enseñando un Jesús que es un falso Jesús. Entonces aquí esto se cumple. Por ejemplo, prácticamente todas las iglesias enseñan un falso Cristo, y incluso las series o películas que hace Hollywood pues enseñan a un Jesús que no es el Jesús de la Biblia. Y no solo eso, sino que la Iglesia Católica, ellos en cada una de sus misas levantan a un falso Cristo. Fijaos lo que dice, lo que acaba de leer, que se levantarían falsos cristos. ¿Qué hace el cura pedófilo, sodomita, maricón o putero de la Iglesia Católica? En cada una de sus misas levanta el falso Cristo galleta, la hostia, esa galleta de harina, y dicen que es el mismísimo Cristo, el mismísimo Hijo de Dios con su cuerpo, alma y divinidad. Por eso dicen los curas en cada una de las misas: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, refiriéndose a una galleta de harina. ¿Eso es un falso Cristo o no es un falso Cristo? Es un falso Cristo que desde hace siglos
pues levantan en sus misas la Iglesia Católica. Que luego también han aparecido a lo largo de la historia muchos falsos cristos, por supuesto que sí. Años antes de que destruyeran los romanos Jerusalén, ahí en Judea aparecieron muchos falsos cristos. Así lo dice la historia, lo cuenta el historiador judío Flavio Josefo, que se levantaron falsos mesías diciendo: yo soy el Mesías, yo soy el Cristo, tal como dijo Jesús en ese pasaje. Y a muchos se engañarán. Exacto. Y ahora, prestar mucha atención. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino. Habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Y aquí viene la clave de esta predicación. Y todo esto será principio de dolores. Vamos a hablar de Hermano eso, Tito, ¿qué significa eso de principio de dolores? ¿Se refiere a dolores de parto? Sí, otras versiones, aquí no dice dolores de parto, otras versiones dicen dolores de parto. Cuando una señora está preñada, le está creciendo la barriga, ¿sabéis? Hasta el 9º mes, generalmente, que es cuando nace la criatura. Entonces, los dolores de parto primero comienzan en pequeña escala, en una señora que está preñada. ¿Y cuándo vienen los mayores dolores con más frecuencia y con más intensidad? Pues justo poco antes de que vaya a nacer el bebé, el niño. Estas cosas son el principio de dolores. Y ahora poner atención. Porque le preguntaron a Jesús cuál sería la señal de su venida, de su parusía, ¿verdad? Hemos leído antes al principio. Hay una secta que son los falsos testigos de Jehová, que desde hace muchos años dicen que esa señal de su presencia, de su parusía, es esto. Los falsos mesías, los terremotos, las hambrunas, las guerras. Dicen, no, esa es la señal de la presencia de Cristo, de que Cristo ya vino y está presente invisiblemente desde el año 1914. Eso es lo que enseñan esta gentuza, que son los falsos cristianos, los falsos testigos de Jehová. Pero fijaos que Jesús no llamó a eso que acaba de leer Enrique, no lo llamó la señal de su venida, lo llamó el principio de dolores. La señal de su venida, como luego vamos a ver, se encuentra, amigos, en el verso 30. Y aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, la de su venida. Las guerras, las hambrunas, los terremotos, las plagas, los falsos cristos, no son de ninguna manera la señal de su venida o presencia, que es lo mismo. En griego la palabra que se utiliza es parusía, se puede traducir por venida o presencia, ¿vale? Aquí Jesús lo llamó el principio de dolores. ¿Qué estaba diciendo ahí el Señor? Pues que todas estas guerras, estas hambrunas, epidemias, falsos cristos, irían aumentando en frecuencia, en intensidad, hasta la venida del niño, del Hijo, que representa el Hijo en estas palabras de Jesús, la venida de Cristo, del ¿no? Señor Jesús. Del Cuando Señor. esa señora dé a luz, lo que va a dar a luz es el Señor Jesucristo. Está hablando de la venida. De la venida gloriosa de Cristo. Por lo tanto, es el principio de dolores. Entonces, hoy en día, ¿estamos en ese principio de dolores? Por supuesto que sí. Tenemos guerras. Sabéis que estamos viviendo ya en una guerra mundial, en la tercera guerra mundial. ¿Y el siguiente sello cuál será? La hambruna, ¿no? El tercer sello de Apocalipsis, la hambruna. Número 6. Yo quería comentar con esto del principio de dolores, como bien ha dicho el hermano Tito, los dolores van poco a poco en una embarazada. Entonces, todas estas guerras van a ir poco a poco haciéndose más grandes. Las pestes, lo mismo, los terremotos, lo mismo, las hambrunas también lo mismo. Pero en una embarazada, en esos dolores que tiene, hay pausas. Viene un dolor pequeño, una pausa. Un dolor un poco más grande, una pausa. Claro. Esto que acaba de acontecer, por ejemplo, pongámonos en el momento actual de lo de Irán y la Tercera Guerra Mundial con Estados Unidos, Israel, Rusia, la OTAN, etc.
Han dicho que quieren una tregua de 14 días. Esto simplemente es una pausa para un dolor aún más grande. Esto no es que se haya acabado, simplemente es un momento de pausa. Entonces, yo quiero decir a los cristianos, a la iglesia, que los momentos de pausa la aprovechen. ¿Para qué? Para almacenar alimentos, para conectarse con Dios, para ver estos vídeos, para edificarse, para estudiar la Biblia en profundidad, con el griego, con el hebreo, para mirar la página del hermano Tito, para mirar mi canal, su canal. Que aprovechen estas pausas, porque cada vez los dolores serán muchísimo más grandes y llegará un momento que a lo mejor ni siquiera tendremos luz para acceder a este tipo de contenido o a este tipo de internet hasta que venga el reino de la bestia. Entonces, hermanos, aprovechar el tiempo y esta pausa de 14 días, que no creo que dure 14 días, es una pausa de dolores. Va a venir ahora un dolor muchísimo más grande. Estuvimos a una hora de que se borrase la civilización de Irán usando armas nucleares, y estuvimos a una hora que el mundo no tuviese queroseno, gasolina, y por lo tanto los alimentos dejarían de existir, prácticamente la mayoría, en los supermercados. Hemos estado a una hora. ¿Cuál creéis que será el siguiente dolor de parto? Va a ser pronto y muchísimo más grande de lo que hemos estado viviendo. Así que, hermanos, mi consejo, prepararos. Y no miráis este vídeo como el que ve TikTok y lo desecha. Preparaos a conciencia. Os lo pedimos, por favor. Espiritualmente, especialmente, y materialmente también. Es decir, los que podáis salir de las ciudades, salid. Las ciudades van a ser dentro de muy poquito auténticas ratoneras de muerte. Aquellos que vivamos pues lejos de las ciudades, en el campo, en el bosque, podamos tener nuestro pequeño huerto, o pititas, gallinitas que te dan de comer, pues esos van a ser los privilegiados dentro de poco. Aquellos que vivan en las ciudades lo van a pasar terriblemente mal, a causa de estos tremendos dolores de parto que van a ir aumentando en frecuencia y en intensidad, como aumentan los dolores de parto de una señora cuando está encinta. Y os he mencionado antes de que, bueno, por ejemplo, esta secta falsa, los testigos de Jehová, que suelen hablar mucho de esto, dicen que estos dolores de parto, como son las hambrunas, las guerras, las hambrunas, porque como consecuencia de una guerra siempre lo que viene es la escasez de alimentos y el hambre, y va por ese orden. Guerras, hambrunas, epidemias, enfermedades, y luego los falsos cristos también. Ellos enseñan que comenzó en el año 1914, con la Primera Guerra Mundial. Eso es una de las mayores estupideces y mentiras del diablo de toda la historia, enseñada por estos falsos ungidos de esta secta diabólica, por estos falsos cristianos. Porque guerras, hambrunas, terremotos, falsos mesías, ¿existían ya en la tierra de antes de 1914? Claro sí. Que sí. Ya en la época de Jesús, antes de que los romanos destruyeran Jerusalén y el templo, ya había guerras, la guerra que tenían contra Roma, Judea, había hambrunas mencionadas en la propia Biblia, en el libro de los Hechos. En esa época había una hambruna tremenda en Judea, había falsos cristos, se levantaban ahí en Judea. Decían, yo soy el Mesías, os voy a liberar de los romanos. Pues nada, los romanos les hicieron picadillo. Y encima destruyeron el templo y no dejaron piedra sobre piedra. Es una profecía que se cumplió en primer lugar en esa época. Las guerras, las hambrunas, los terremotos se han ido cumpliendo a lo largo de esta llamada era cristiana, y con mayor magnitud se van a cumplir ya, en este futuro. Ya tenemos en el mundo estamos viviendo en medio de una guerra mundial. Una guerra mundial que está en Oriente Medio, que está en Europa, ahí en Ucrania, una guerra de la OTAN contra Rusia, y una guerra que ha comenzado en Oriente Medio que va a ser absolutamente devastadora. Van a cortar el estrecho de Hormuz, de hecho ya está cortado. Esto que va a hacer que los grandes petroleros no puedan salir por ese estrecho, por ese cuello de botella. Al no salir el petróleo y no llegar el petróleo, todo el precio de los alimentos va a subir de forma estratosférica, van a escasear.
Y como consecuencia de la escasez de alimentos, ¿qué vendrá? La hambruna, el hambre. Por lo tanto, es muy importante que os preparéis también físicamente, guardando alimentos imperecederos en vuestras casas. Los que tengáis un huertecito, podéis tener pititas, pues tenedlas en vuestra casa, que os van a dar de comer en esos tiempos donde estos dolores de parto van a aumentar de una forma indescriptible, con una magnitud a nivel planetario, a nivel mundial, como jamás nunca se ha conocido. Así es. Luego, esta predicación está terminando, lo que hemos dicho, queremos que lo apliquéis. Luego, por ejemplo, aquí hay una pausa en Mateo 24, porque ya el versículo 9 dice: entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Matarán a los cristianos, a la iglesia. Ahí tenemos. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Es decir, aquí esta pausa entre el versículo 8 y 9, ya ha llegado Satanás a la tierra, ya empezó el reino de la bestia, con la bestia, el falso profeta, y empezó la persecución, la última persecución a los verdaderos hijos de Dios, que no se han puesto la marca de la bestia ni en la mano derecha ni en la frente. Y entonces ahí empieza ya que la iglesia está en la gran tribulación, pues os entregarán a tribulación, os matarán, seréis aborrecidos, muchos tropezarán entonces, se entregarán unos a otros, nos entregarán, otros se aborrecerán, etcétera. Entonces, esto también quiero que tengáis presente, que es lo que va a pasar. El mundo no va a ir a mejor, va a ir a peor, en dolores de parto y en la futura persecución de la iglesia, que está muy próxima a acontecer. Va a venir esa gran persecución, que por cierto está descrita en el capítulo 6 del Apocalipsis, en el 5.º sello. Las almas que habían sido muertas por causa de la palabra de Dios y por el testimonio de Jesucristo. Ahí tenemos la gran persecución que va a comenzar contra la iglesia de Cristo justo después de esta guerra mundial, de esta tercera guerra mundial termonuclear, tal como lo describe el Apocalipsis. Ya hicimos un vídeo hace unas semanas sobre esta guerra nuclear, mencionada especialmente en el capítulo 9 del libro del Apocalipsis, donde 1/3 de la población mundial van a ser muertos por este ejército de 200 millones de soldados con fuego, humo y azufre. Armas nucleares, armas químicas que van a destruir, a matar a 1/3 de la humanidad. Ahí lo tenéis. Y justo después vendrá, según el Apocalipsis, el descenso de Satanás y sus ángeles extraterrestres aquí a la tierra, el 5.º sello, es decir, la persecución contra los santos de la iglesia de Cristo, donde la bestia va a hacer la guerra contra los santos y los va a vencer. Ahí comenzará ese reinado de la bestia, que según el Apocalipsis, ¿cuánto tiempo va a durar, hermano? 42 meses. 42 meses. 3 años y medio. Exactamente en Apocalipsis 13, verso 5. Hará la guerra a los santos y lo vencerá. Esos santos ¿son los miembros o no son los miembros de la iglesia de Cristo, hermano? Así es, también lo explicamos el otro día en el vídeo, que lo vais a tener abajo en la descripción para que lo veáis. Eso es. ¿Podría ser ese vídeo la parte 1? Pues podría ser. Pero esos santos, pues Pablo, que le dijo a los cristianos que estaban en Roma, a los santos que están en Roma, para Dios nosotros somos santos, somos sus hijos, por eso somos santos. Y si el Apocalipsis dice que la persecución es a los santos, es a los cristianos. No va a haber un arrebatamiento antes de la tribulación, como enseñan estas doctrinas del falso rapto pretribulacional que predican muchos evangélicos. Entonces la iglesia va a pasar por la tribulación, como bien ha comentado el hermano Tito, con las almas que estaban en el altar. También lo vio el apóstol Juan, todos aquellos que estaban vestidos de blanco, que salían de la gran tribulación. Lo vemos aquí, también el Señor Jesús lo dice, que nos van a entregar a tribulación, nos van a matar, como bien luego también está en el libro del Apocalipsis, que dice que la bestia nos va a perseguir y nos van a... ¿Cómo va a ser la forma de martirio de los nos van a santos cortar de la cabeza. Así que ese es el destino de muchos, porque el Señor Jesús también aquí en Mateo 24 dice que hay dos finales para los cristianos. Dice, el que tenga que ir a cautiverio irá. Y el que tenga que morir a espada morirá. No existe un cristiano que esté por ahí en el campo. Al final a todos nos van a atrapar, y a unos los van a matar y a otros los van a dejar encerrados. Y que quedarán vivos
cuando venga el Señor. Aquellos a los cuales no les hayan cortado la cabeza, no hayan sido decapitados, obviamente estarán vivos cuando ocurra la segunda venida de Cristo a la tierra. ¿Y qué va a ocurrir con ellos? Serán arrebatados, que lo leemos también aquí en el final de Mateo capítulo 24, vendrán los ángeles y se los llevarán, y como dice el apóstol Pablo, serán transformados en el aire, ya con el cuerpo celestial, mientras que a la vez también son resucitadas la iglesia y juntos se reúnen con el Señor para irse secretamente de viaje por el espacio, no, para bajar todos a la tierra y que empiece ya el reino del Señor Porque Jesucristo. Pablo lo dice, ¿no? Para recibir al Señor en el aire. ¿Qué significa en ese contexto la palabra recibir a alguien que viene? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. El hermano Enrique, el teólogo Enrique, viene a mi casa, llama a la puerta y yo salgo a recibirle. ¿Pero Enrique me saca de mi casa para llevarme a algún lugar lejano? No. Salgo a recibirle, ¿para qué? Para acompañarle al lugar de destino. ¿Cuál es el lugar de destino? La tierra. Mi casa. Está al interior de mi casa. Pues igual, cuando Cristo venga del cielo, la iglesia será arrebatada para recibirle en el aire, y desde el aire le van a acompañar en su descenso glorioso y triunfal a la tierra. Ese, fijaos bien, es el verdadero rapto, el verdadero arrebatamiento de la iglesia, y no la mentira satánica que enseñan los falsos cristianos evangelocos o los adventistas del séptimo día o cualquier otro pentecostal loco, que dicen que Cristo vendrá de forma secreta, invisible, antes de una tribulación de 7 años, dicen ellos, que jamás la menciona la Biblia por ninguna parte. Entonces serán arrebatados, Cristo se los va a llevar al cielo y 7 años después, dicen ellos, vendrán con Cristo a la tierra. Eso es el mayor engaño satánico, la mayor mentira del diablo de los últimos 100 años, porque se comenzó a enseñar solamente en el Seminario Teológico de Dallas a partir del año 1925. Se cumplen precisamente, el año pasado se cumplieron 100 años del nacimiento de esa doctrina de demonios que es el pretribulacionismo, con la cual han engañado a millones y millones de falsos cristianos por medio de estos falsos evangelistas y falsos pastores. Porque esa doctrina del falso rapto están presentando también a un falso Cristo. También, porque claro, eso no lo va a hacer Jesús, por lo tanto es un falso Cristo. Y como dice aquí, que lo hemos leído, engañarán a muchos. Y claro, eso se está cumpliendo. Muchos están siendo engañados con ese falso Cristo que vendrá en secreto a por su iglesia, etc. Visiblemente, en secreto, que el mundo no se va a enterar. Así como lo enseñan en películas que han salido de ese satánico país que es Estados Unidos, películas de Hollywood, películas de estas del rapto secreto, dejados atrás, etcétera, etcétera, donde enseñan esa basura, la basura pretribulacional, la BP, basura pretribulacional. No os dejéis engañar, millones de falsos cristianos han sido engañados con esa espantosa doctrina de demonios que tiene solamente 100 años de antigüedad. Ni la enseñó Jesús, ni la enseñaron sus apóstoles, por supuesto jamás la enseñaron ningún reformador protestante del siglo XVI, solamente a partir del año 1925 en el Seminario Teológico de Dallas en Estados Unidos. Y que, repito, va a llevar a la condenación a millones de falsos cristianos. ¿Y por qué? Muchos se preguntarán, bueno, ¿y cómo eso va a llevar a la condenación si Cristo viene antes o después de la tribulación? Pues muy sencillo, poner atención. Cristo, abrid vuestras Biblias, abrid en Hebreos 9:28. ¿Qué dice? Que Jesús fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. ¿Para qué? Para salvar a los que le esperan. A los que le esperan. Si usted no espera la segunda venida de Cristo aquí a la tierra, usted no será salvo. Por mucho que diga que ha nacido de nuevo, o que es cristiano, o que lee la Biblia, no se va a poder salvar jamás. Él va a venir a salvar a aquellos que esperamos su segunda venida a la tierra, y no ninguna falsa venida secreta 7 años antes de su segunda venida a la tierra. Eso es una fábula mentirosa, una espantosa doctrina de demonios que ha llevado al error, al engaño a millones de falsos cristianos que se hacen llamar evangélicos.
una doctrina que predican tanto los bautistas como los pentecostalocos, como muchos más de otras diferentes sectas. La Biblia jamás enseña semejante doctrina, no os dejéis engañar. Y respecto a esto que hemos visto en Mateo capítulo 24, del principio de dolores, los dolores de parto, al principio lo ha leído Enrique, le preguntan al Señor cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo. Vete, hermano, al verso 30. Mateo capítulo 24, verso 30, porque ahí tenéis la respuesta de Jesús a la pregunta que le hicieron sus apóstoles. ¿Cuál será la señal de tu venida, de tu parusía, de tu presencia? Y ahí tenéis la respuesta en el verso 30. Escuchad. Entonces, verso 30, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a los escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. O sea, aquí está diciendo cómo viene el Señor Jesucristo, cuál es la señal de su venida. Hermano Tito, ¿viene de una manera invisible o aquí está diciendo que viene de manera visible con gran gloria? ¿Cómo viene el Señor Jesús? Ahí lo acabáis de escuchar. Y aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre y todas las tribus se lamentarán al verle llegar en las nubes del cielo con gran poder y gloria. ¿A qué nubes del cielo se refería Jesús? Porque esto, muchos en dibujitos, en ilustraciones católicas, evangelocas, pintan a Jesús, a un falso Jesús, encima de nubecitas, de vapor de agua, viniendo en ese tipo de nubes. No. Son naves voladoras del reino de los cielos. Los carros de Jehová se cuentan por veintenas de millares, dice la Biblia. Carros voladores, nubes voladoras. Jesús se fue al cielo en una de esas nubes voladoras. Una nube apareció, Jesús entró en ella y se lo llevó al cielo. En ese mismo tipo de nubes voladoras o naves voladoras vendrá Jesús. Y es cuando ocurrirá el arrebatamiento, lo que acaba de leer Enrique en el verso 31, la reunión de los escogidos. Eso será el arrebatamiento de la iglesia, desde un extremo del cielo hasta el otro. Ahí es donde va a ser la reunión de los escogidos que forman la iglesia de Cristo. Esa será la señal de su venida por la cual le preguntaron los apóstoles a Jesús. Pero esa señal de su venida, y aquí ya me dirijo especialmente a vosotros, a los falsos testigos de Jehová, que veáis este vídeo. Como podéis ver, esa señal de su parusía ni son las guerras, ni son las hambrunas, ni son las pestes, ni son los falsos cristos. Esas cosas, esas cuatro cosas, son el principio de dolores de parto. No la señal de su venida, de su presencia. La señal de su presencia es la que es mencionada por Jesús en el verso 30, para que veáis vosotros, los que formáis parte de esta secta diabólica, cómo los falsos ungidos de vuestra organización os mienten y os engañan miserablemente para sacaros vuestro dinero, explotaros como idiotas para que trabajéis para ellos en la expansión de ese falso evangelio del reino que predicáis y que no tiene que ver absolutamente nada con el verdadero evangelio del reino, que está centrado en la muerte y resurrección de Jesús, en el arrepentimiento y en el perdón de los pecados. De ninguna manera está centrado en la futura tierra paradisíaca como os han metido en la cabeza. Yo quería comentar, ya para terminar, bueno, comentando lo de los testigos de Jehová, pues el cuerpo gobernante vive a cuerpo de rey, mientras los trabajadores se matan el lomo trabajando en el mundo, ¿no? Entonces eso también quiero que lo penséis y si me digáis si eso es bíblico, predicar un falso evangelio y encima trabajar para que unos vivan como reyes. Y luego, con respecto a cuando el Señor Jesús se fue, que le ha dicho el hermano Tito, cuando él se fue y estaba con sus discípulos, dice: de la manera que me veis irme, así volveré.
¿Los discípulos le vieron irse de manera invisible? No, le vieron irse de manera visible. Por lo tanto, va a volver de manera visible. No desapareció como un fantasmita, sino que se fue en la nube de manera visible. Por lo tanto, Jesús volverá de manera visible. Y ya, como en el versículo 33, y con esto terminamos. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. ¿Estamos viendo todas estas cosas? Sí. Por lo tanto, esto que os estamos diciendo está a las puertas de vuestra vida. Por lo tanto, aplicar este vídeo, compartirlo, pero sobre todo aplicarlo y acercaos a Dios y preparaos para todo lo que viene, porque el dolor de parto que va a venir va a ser mucho más grande del que estamos teniendo ahora. Sí, van aumentando en frecuencia, repito, y en intensidad. Justo antes, una señora antes de parir, sus dolores aumentan en frecuencia, son cada vez más frecuentes y más intensos, más fuertes. Pues son los dolores que estamos viviendo ahora con esta guerra mundial en la cual estamos inmersos. No es que esto lo digamos nosotros, es que todos los profesionales en canales de YouTube, todo, incluso hasta el propio famoso ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, llamado Lavrov, hace muy poquitos días lo ha reconocido, que ya estamos en la Tercera Guerra Mundial. Ahora solo falta que esta Tercera Guerra Mundial se convierta en una guerra nuclear, con armas de destrucción masiva, armas químicas, armas termonucleares o armas bacteriológicas, que va a llevar al exterminio de una tercera parte de la humanidad, como leemos en el Apocalipsis capítulo 9, de lo cual ya hablamos en otro vídeo anterior que hicimos Enrique y yo. Mi opinión es que estos dolores de parto y estas pausas están preparando a la Iglesia, a los verdaderos cristianos, estas pausas y dolores, ¿para qué? Para que algún día demos la vida por el Señor Jesús, porque si a lo mejor viene todo de golpe, la Iglesia desfallece, se desmotiva, no entiende, pero en estas pausas uno puede reflexionar sobre lo que está pasando, ir a la palabra de Dios y prepararse espiritualmente para que, llegado el día, demos la vida por el Señor Jesucristo y seamos reyes y sacerdotes con Él en la resurrección. Así es. Pues si te parece, hemos estado media hora, un poquito más de media hora. Ya dejamos aquí el vídeo. Sí, suscribíos al canal del hermano Tito, lo tenéis en la descripción del vídeo. Entrar en su página web de doctrina, están sus estudios bíblicos allí gratuitos. Las 21 tesis de Tito.com. Entrad también en el canal de YouTube que tiene el hermano Enrique, en el que tengo yo también. En fin, todos estos enlaces se encuentran en la descripción de este vídeo. Ahí os voy a poner todos los enlaces. Así es, hermano, y orar unos por los otros y prepararos delante de Dios para todo lo que ha de acontecer. Nos despedimos con el saludo apostólico. Que la gracia y la paz de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo sea con todos los verdaderos hermanos en la fe, en esta verdadera doctrina. Ya sabéis, los que tengáis esta verdadera doctrina, como la que tenemos nosotros, sois hermanos en la fe. Aquellos que enseñan doctrinas diabólicas, doctrinas diferentes, o han apostatado de esta verdadera doctrina, pues evidentemente no son hermanos en la fe. Pues hasta el siguiente vídeo, amigos. Este vídeo va a estar publicado tanto en el canal de Enrique como en mi canal de YouTube. Gracias y paz, hermanos. Hasta el próximo vídeo. vídeo.